Buenas noches. Hoy en la sesión de hoy vamos a ver ya una nueva forma de hacer esta programación que estuvimos trabajando anteriormente. Ya completamos lo que es un CRUD, ¿no? O sea, el CRUD ya está completo, lo hemos hecho funcionar. Entonces nos podemos conectar a una base de datos, podemos realizarle una inserción, podemos realizarle una modificación, una eliminación y también podemos realizarle una lectura, ¿no? Lo que es un select. Y bueno, eso lo hemos hecho todo básicamente directamente en una sola ventana, ¿no? O sea, no hemos hecho no hemos hecho mayor esfuerzo, digamos, con los scripts con los que tenemos que trabajar. No hemos aplicado mucho lo que es programación orientada a objetos. Y pues la idea era hacer una programación un poquito, se puede decir, o netamente estructurada, no orientada a objetos, para que pues se pueda entender cuál es la funcionalidad que tienen cada componente que estamos utilizando dentro de las clases del modelo ADO.NET, ¿no? Obviamente con el proveedor de datos de MySQL, que es con el cual hemos hecho correr y hemos hecho los CRUDs respectivos, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos lo que es el UI, ¿no? Nuestra interfaz, y pues básicamente todo esto está acá en este código, ¿no? Que depende solamente de la ventana, depende en muchos casos de los botones, ¿no es cierto? ¿Sí? Y pues básicamente está así. El hecho de manejar un código de esta forma hace que pues el mismo no sea mantenible, ¿ya? Sabemos nosotros que los sistemas siempre son dinámicos, no son estáticos y van a haber cambios. Entonces simplemente miren en esta ventanita hemos escrito alrededor de 300 líneas de código, ¿no? Que pues si trabajamos con más acciones dentro de lo que es nuestro CRUD, pues entonces obviamente podrían llegar a ser más porque no está muy bien organizado nuestro código, ¿no? Entonces es difícil incluso buscar dónde está la inserción, dónde está la modificación en todo esto, pues se vuelve bastante complicado, ¿no? Y vuelvo a reiterar que pues el hecho de tener que obtenerlo así el código pues hace que no sea nada mantenible, ¿ya? Entonces, para evitar estas cositas, hay, bueno, y ojo, ¿no? Tampoco estamos aplicando así una programación orientada a objetos neta, ¿no? O sea, ya, ya hemos visto y hemos avanzado eso. Entonces, eh, para evitar estas cositas hay ciertos modelos de desarrollo de software que se siguen. O sea, hay ciertas arquitecturas para hacer programación cliente-servidor que más o menos nos orientan, son como un framework, un marco de trabajo que nos orientan y nos indican más o menos cómo debería estar organizado nuestro código para que después sea fácilmente mantenible, ¿ya? Y no esté así, como está acá todo, ¿ya? Entonces, hay distintos modelos para trabajar y organizar nuestro código con lo que es la programación cliente-servidor. Un modelo habitual, o sea, una arquitectura que nos indica cómo organizar nuestro código, es un modelo de capas. Aquí yo tengo la arquitectura de software de programación cliente-servidor en base a lo que es la arquitectura de capas. Y básicamente hay dos modelos de capas, uno que es el de 3 capas y otro que es el de 4 capas. ¿Cuál es la idea de esto? Pues la idea es que acá tenemos en la presentación, son 3 capas, ¿bien? Bueno, una es datos, otra es la lógica y otra es la presentación. La idea es que acá la presentación es la interfaz, ¿ya? UI voy a escribir de User Interface. Entonces, esto es la interfaz, y esta interfaz puede estar hecha en lo que sea. Puede estar hecha en, no sé, en WebPF, puede ser una interfaz, no sé, web, puede ser mobile, etcétera. O sea, cualquiera, ¿ya? O sea, la idea es que esto es independiente, ¿ya? Y, o sea, acá podemos crear una solución en Wins Presentation Foundation, otra que sea web, otra que sea en console, etcétera, ¿no? Y adicionalmente pues creamos otros proyectos que uno que se encargue toda la parte de los datos, básicamente los CRUDs, ¿ya?
y otra que se encargue de toda la parte que se llama la capa lógica de negocio, ¿de acuerdo? Que básicamente podrían entrar acá ciertas reglas que hay con esas tablas de acuerdo al contexto o a lo que se desarrolle, ¿ya? Y también la parte de validación de datos, etcétera, ¿no? Podría entrar acá. Son tres capitas: la capa de datos, la capa lógica de negocio, se dice esto, lógica de negocio, y la capa de presentación. La idea es que programando estas dos, ya estas dos de acá, pues nosotros podemos reutilizar nuestros proyectos. O sea, es todo el código que hemos escrito acá, pues para colocarlo en un entorno de escritorio con Wins Presentation Foundation, en un entorno web si queremos, o consumir web services para, digamos, ya trabajar con lo que es una aplicación móvil y podernos conectar a la misma base de datos y todo lo demás, ¿no? Entonces, este es un modelo de 3 capas, ¿ya? Dentro de los modelos de arquitecturas que tenemos para desarrollar, digamos, lo que es programación cliente-servidor, ¿ya? Este modelo es un poquito antiguo, ya no se está aplicando mucho, porque había ciertas dificultades acá o en comprender lo que era la parte de la lógica de negocio, ¿listo? Asimismo, acá no se trabajaba mucho con clases independientes para modelar las tablas, ¿no? Cosa que ya les había mencionado en los cursos anteriores. Por algo hemos creado una clase persona, ¿no? Luego, esto ha evolucionado a un modelo de 4 capas. O sea, sigue siendo lo mismo, ¿ya? Donde tenemos acá la parte de la interfaz, el UI. Tenemos la capa de la lógica de negocio y la capa de datos. Y aquí se agrega una capa común, ¿ya? Que es consumible por todas las otras capas. Y en esta capa común pues se colocaban métodos genéricos de validación, las clases comunes que podían tener estas capas, por ejemplo las clases que modelan las tablas, la clase persona, la clase venta, etcétera, ¿no? Esa era la idea de manejar una arquitectura de 4 capas que se ha ido aplicando bastante, ¿ya? Estos son estos modelitos que se tienen de desarrollo de software, pero esto también medio que ya ha caducado, ya no se está utilizando mucho, ¿ya? Tiene todavía los problemas similares a los anteriores, pues de definir qué se va a escribir acá, si se lo va a escribir acá o se lo va a escribir aquí, ¿no? Y hay nomás cierto código repetido o repetitivo que se puede dar, ¿no? Entonces entre estas dos capas de acá. ¿Listo? Entonces este es el modelo de capas, ¿ya? De arquitecturas en capas. Les comento nada más para que tengan un poquito de conocimiento de ello, por lo menos la parte teórica, porque no vamos a aplicar ninguno de estos dos, ¿ya? Ninguno de los dos. Lo que nosotros vamos a aplicar, hay otro modelo, ¿ya? Que es un poquito más actual, se puede decir. Lo que vamos a hacer es aplicar patrones de diseño. ¿Listo? No vamos a aplicar esto porque actualmente en las empresas de desarrollo de software pues se requieren profesionales en programación que sepan patrones de diseño, ¿ya? Y es lo que nosotros vamos a aplicar. Y pues hay varios patrones de diseño, no es el único, pero el que vamos a aplicar nosotros es este que se llama Data Access Object. ¿Qué son los patrones de diseño? Acá yo en lo que es nuestra plataforma en Classroom he subido acá un enlace, ¿ya? Aquí explica qué son los patrones de diseño, ¿ya? Esta página yo la considero bastante didáctica. Les he dejado acá el enlace pues para que ustedes lo puedan leer y ya revisar todo lo que son los patrones de diseño, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Y básicamente estos patrones de diseño están orientadas a hacer una programación con código más ordenado, obviamente aplicando lo que es programación orientada a objetos. ¿Listo? O sea, aquí nos dan más o menos modelitos de cómo deberíamos organizar nuestro código, pero trabajando con clases, con métodos,
con interfaces que sabemos lo que son, en algunos casos con clases abstractas, saben lo que son las clases abstractas ustedes, aplicando las propiedades, el polimorfismo, etcétera. ¿Ya? O sea, aquí sí aplicamos lo que es programación orientada a objetos, pero siguiendo una organización de código que le vamos a llamar patrón. ¿Listo? Y miren, aquí hay varios patrones de diseño, o sea, por si acaso, un solo patrón de diseño, o sea, en un proyecto no voy a aplicar, no necesariamente voy a aplicar un solo patrón de diseño. Normalmente en los proyectos integramos varios patrones de diseño en función al tipo de código o al proyecto que estamos haciendo. ¿Listo? O sea, según la necesidad de organizar mejor nuestro código, pues vamos aplicando estos patrones de diseño. Y miren, los patrones de diseño son estos. Todo este lado izquierdo. Son hartos. Les voy a mostrar ahorita. Primero el factory. Uno de los que más se usa a través, y este singleton también se utiliza bastante. Miren, ojo que esto está en Java, ¿no? Pero es lo mismo en C Sharp. Les he pasado este enlace porque lo considero bastante didáctico. ¿Ya? Miren, ¿qué es este patrón de diseño factory? Lo que hace es que si tuviese una herencia así, o sea, imagínense que tengo unas clases modeladas con herencia así. Si nosotros queremos, por ejemplo, crear un nuevo objeto de la clase circle, hacemos circle, objeto igual a new circle, ¿no es cierto? Si queremos crear un nuevo objeto de la clase cuadrado, square, entonces decimos square, objeto igual a new square, etcétera, ¿no? Y lo propio acá, si quiero crear pues un objeto de la clase rectángulo, pues digo rectángulo, objeto igual a new rectángulo, etcétera, ¿no? Puede tener sus constructores, la sobrecarga de constructores y demás. Y obviamente estos objetos de acá están heredando o están implementando, perdón, lo que es una interfaz, ¿no? Donde tiene un método básico que es el draw, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Para qué sirve el factory, por ejemplo? O sea, y les voy a explicar nada más. En vez de estar haciendo a cada rato circle, objeto igual a new circle, o square, objeto igual a new square, todo eso, pues podemos crear acá nosotros una clase, ¿ya? Una clase, solo una clase que pues instancie cualquiera de estos objetos. O sea, en vez de estar haciendo circle, objeto igual a new circle, pues hago shape factory, objeto igual a new shape factory, y lo único que hacemos es pasarle como parámetro el objeto que queremos crear. O sea, en vez de estar haciendo se puede decir escribiendo un código específico para cada uno de ellos, pues podemos crear una clase que se encargue de instanciarlos. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Y por eso se llama este patrón de diseño o el patrón fábrica, ¿no? Porque la idea es que tengo una clase que se va a encargar de instanciar las otras clases. En vez de estar reescribiendo mi código a cada rato y estar creando uno por uno, pues tengo una sola clase que va a hacer esa creación. Y lo interesante es que al hacer esa creación de todos ellos, pues al momento de instanciar acá podemos crear constructores. Ustedes saben lo que son los constructores, y sobrecargar esos constructores pues para que hagamos ciertas cosas genéricas cuando estamos instanciando objetos de estas clases. O sea, no es solo crearlo, sino que cuando defino el constructor, pues entonces ahí nosotros lo que hacemos es pues colocar cosas genéricas que obviamente se podrían hacer con todas estas figuras, ¿no? Ese es un patrón de diseño que nos ayuda a optimizar esto, ¿no? Les muestro porque es bastante interesante, y aquí pues pueden ver la implementación que está en Java. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces miren, aquí está haciendo eso, está creando objetos y le está simplemente pasando el objeto que quiere crear objetos de la clase rectángulo, aquí quiere crear un objeto de la clase square, etcétera. Ya sin necesidad de estar, o sea, está utilizando el mismo método
para hacer la instanciación o la creación de estos métodos o de estos objetos sin necesidad de estar haciéndolo uno por uno de forma individual, ¿no? Acá pueden analizar el código de cómo se implementa esto. Esto es muy utilizable cuando manejamos herencias, ¿ya? Entonces, ojo, esto se puede aplicar en un proyecto que tengan algo similar, ¿no? Por acá este otro, por ejemplo, lo que es el singleton, ¿no? Es uno de los patrones de diseño también bastante utilizados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, igual, la idea es ir creando objetos, ¿no? Ir simplificando lo que es el código y lo va organizando. Acá, reitero, hay varios patrones de diseño, ¿ya? Varios de ellos, por si acaso, se utilizan los lenguajes que son reactivos, ¿ya? Porque en realidad hay patrones de diseño que te permiten organizar tus clases para que si haces algo en alguna clase, pues automáticamente el resto se entere más o menos de ese cambio, ¿de acuerdo? Entonces acá están estos patrones de diseño y reitero que son muchos, no los vamos a explicar ahora todos porque la idea de la clase no es tanto avanzar de manera profunda lo que son los patrones de diseño. Miren, aquí hay otro patrón de diseño que es el que básicamente nosotros vamos a utilizar, este de acá, el Data Access Object. Este patrón de diseño, ya este que es el Data Access Object, está orientado para trabajar con bases de datos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y este es el esquema general de lo que es este patrón de diseño, ¿ya? Lo que nos dice en realidad este patrón de diseño, ¿ya? O sea, es que tenemos tres elementos fundamentales acá, fuera de lo que es la interfaz, ¿ya? Fuera de lo que es el UI, ¿no? La implementación propiamente dicha de esto. Ya tenemos tres componentes principales en los cuales tendríamos que organizar nuestro código. ¿Listo? Tendríamos que tener un lugar donde definamos interfaces. ¿Ya? O sea, por cada tabla que tengamos en la base de datos, tendríamos que definir una interfaz por cada tabla a la cual le querramos hacer CRUDs o cualquier operación CRUD. ¿Ya? Obviamente no todas las tablas van a estar modeladas porque hay algunas veces en las bases de datos tenemos tablas de referencia, ¿no? Entonces esas tablas de referencia pues no se les hacen operaciones CRUD, ¿ya? La idea es que en todas las tablas que nosotros tengamos, voy a abrir acá una base, en todas las tablas que nosotros tengamos y tengamos la necesidad de hacer pues CRUDs, entonces vamos a crear una interfaz para cada una de esas tablas. Si recordamos un poquitito, las interfaces, ¿no es cierto?, son una definición así clara, es que es una clase totalmente abstracta, ¿no? Solamente define métodos, lista métodos que luego pues van a implementar otras clases, ¿no? Voy a ver acá. Y vamos a abrir una base de datos así de ejemplo acá, a ver. Vamos a buscar una, perdón, esta de acá. Por ejemplo, esta base de datos pues tiene una tabla cliente, una tabla oficina, una tabla pedido, producto, representante, etcétera. Entonces, si a la tabla cliente necesitamos hacerle un CRUD, pues tengo que crearme una interfaz para esta tabla, donde liste los métodos que vamos a hacer con esa tabla. Si vamos a hacer CRUDs a la tabla oficina, pues necesito crearme una interfaz en mi programa, en mi software, pues que liste las acciones CRUD que voy a hacer con la oficina, ¿no? Lo propio con pedido y así sucesivamente. O sea, por cada tabla que tengo que crearme interfaces. Obviamente por cada tabla en la cual tenga que realizar CRUDs, tenga que realizar acciones. A veces, reitero, hay tablas de referencia pues que no requieren, ¿no? O no requieren hacer los CRUDs
los CRUDs, por lo cual no va a ser necesario crear esas interfaces, solamente para aquellas tablas en las cuales nosotros hagamos operaciones. ¿Listo? Voy a generar ahorita el diagrama. Estoy buscando la base, aquí está. Ya lo vamos a generar el diagrama que se esté generando mientras seguimos explicando. Entonces, esto es lo que nos dice el patrón de diseño. O sea, tiene una sección, una capa, se puede decir, donde vamos a manejar todas las interfaces. Una interfaz por cada tabla que queramos editar. Luego tenemos lo que es el Data Access Object, el Concrete Class, que se llama, bueno, que son los POGOs, que son las clases propiamente dichas, ¿de acuerdo? Entonces aquí en realidad lo que estamos queriendo hacer es, aquí, perdón, me equivoqué. Acá tenemos después una clase, ya una capa donde vamos a modelar nosotros clases que implementen, ¿de acuerdo? Que implementen estas interfaces. Sabemos que en las interfaces listamos métodos y esos métodos tienen que ser implementados por clases. Y pues esas clases van a estar en este lugar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá, bueno, terminaremos de generar el diagrama que se genere. Si quisiéramos trabajar con esta base de datos y pues hacerle los CRUDs, vamos a organizar un poquito mejor. Ahí está, ahí se nota mejor, ¿no? Entonces, si quiero hacerle un CRUD a la tabla cliente y un CRUD a la tabla representante, pues tengo que crearme una interfaz para cliente, una interfaz para representante y adicionalmente una clase para cliente que implemente la interfaz ya creada y otra clase para representante que también implemente la interfaz que se ha creado específicamente para ese representante. A eso se refiere esta capa, ¿ya? Y luego tenemos el modelo, que básicamente nos indica por cada tabla a la cual nosotros queramos hacerle un CRUD, pues tenemos que crear una clase que modele a la tabla. O sea, si le voy a hacer un CRUD a esta tabla cliente, pues tendría que crear una clase cliente que modele esta tabla. O sea, los atributos de la clase cliente serían todos los atributos de esta tabla. En conclusión, lo que nos está diciendo este patrón de diseño es que para organizar nuestro código, pues por cada tabla en la cual queramos hacerle un CRUD en la base de datos, suponiendo cliente, pues tenemos que crear una interfaz listando los métodos, ¿ya?, que se van a realizar aquí en esa tabla, crear una clase que implemente esa interfaz y finalmente crear una clase que modele esa tabla. O sea, 3 archivos por cada tabla editable. Esa es la idea del patrón de diseño. Aquí en este ejemplo nos está mostrando que se estaría accediendo a una tabla de estudiante, ¿de acuerdo? Y esta es la parte del modelo donde se está modelando lo que es una tabla estudiante propiamente dicha. Esta sería la interfaz y esta sería la clase que va a implementar esa interfaz, ¿de acuerdo? Y esto obviamente ya es la ejecución, ¿no? O sea, la ejecución puede estar pues en cualquier interfaz, o sea, puede ser web, puede ser desktop, etcétera, ¿no? O puede ser una capa de web services para que ya nosotros podamos conectarnos a estos CRUDs a través de una aplicación móvil, ¿no? Entonces se puede hacer eso, ¿ya? Entonces ese es el patrón de diseño que nosotros vamos a ver. ¿Ya? Aquí lo tengo otra vez, un poquito más presentable, aunque ya lo he explicado. Entonces tenemos tres capas que definen este patrón de diseño. Las interfaces, por cada tabla vamos a crear una interfaz, por cada tabla una clase que implemente esa interfaz y por cada tabla pues también lo que se llama el model, una clase que modele esa tabla.
¿Listo? Aquí está lo que hemos visto en la web. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea? Es que trabajando independientemente nosotros estos niveles, estas capas, pues acá vamos a tener cualquier vista. ¿Ya? Bueno, reiterar que la idea es programar esto de forma independiente y acá tener una vista que puede ser o en WebPF o puede ser web, puede ser en consola, o puede ser una capa de web services para que después desde una aplicación móvil pues se acceda ahí, ¿no? La idea es que este código digamos de operaciones que vamos a realizar en la base de datos se escriba una sola vez y después pues nos sirva para cualquier interfaz gráfica, o sea, ya sea de escritorio, un entorno web de consola o un entorno en el cual estemos trabajando con una aplicación móvil. ¿Listo? Esa es la idea de manejar estos patrones de diseño. ¿Ya? Esta es la estructura que se armaría, digamos, en lo que es una aplicación ya trabajando en Visual Studio. Otra vez tenemos los componentes del patrón de diseño, o sea, por cada tabla una interfaz, para cada tabla una clase que implemente esa interfaz y obviamente el modelo, ¿de acuerdo? Y esto obviamente va a ser consumible por una vista, ¿de acuerdo? Que, reitero, puede ser en WebPF, puede ser en entorno web, etcétera. ¿Listo? Entonces esa es la idea básica de lo que vamos a hacer, ¿ya? Y pues vamos a seguir este patrón de diseño ahora para trabajar en un CRUD. La anterior vez hicimos un CRUD a lo que es pues una base de datos que tiene una tabla, ¿no? Ahora, bueno, como he generado esta de acá, esta tiene más tablitas, a esta le vamos a hacer un CRUD. ¿Listo? Le vamos a hacer un CRUD a esta tablita, a esta base de datos. Vamos a trabajar con lo que es cliente, representante, las ventas. Vamos a ver hasta dónde logramos avanzar con este patrón de diseño, ¿de acuerdo? Entonces, esta vez vamos a hacer una solución que pues nos permita hacer CRUD en la mayor cantidad de tablas que podamos hacer hasta que termine lo que resta del bimestre siguiendo el patrón de diseño DAO. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, bueno, esto era nuestro anterior código, ¿no? Que, reitero, la idea ha sido que sea un poco didáctica, pero no es una buena praxis, o sea, sería ya descartarlo, hay que borrarlo porque no es algo que deberíamos acostumbrarnos a hacer, ¿ya? No es una buena práctica de programación el hecho de manejarlo así, ¿de acuerdo? Pero pues vamos ahora a organizarlo mucho mejor este código. Entonces lo voy a cerrar, esta solución, y voy a crear otra. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. ¿Listo? Y esta vez vamos a tomar la previsión de que pues cuando creamos un proyecto no olvidemos que lo que creamos son soluciones y la solución pues puede incluir varios proyectos, ¿no? Primero voy a crear así una aplicación normal de Wins Presentation Foundation, ¿ya? Y bueno, a la solución vamos a suponer que este es un sistema pues básicamente esta base de datos está modelando algo básico en pedidos, ¿no? El cliente requiere pedidos, ese pedido incluye productos, ¿no? Aquí está la relación muchos a muchos. Los pedidos son atendidos por representantes que pertenecen a oficinas sucursales. Esa es la idea básica de este modelo relacional que tenemos acá, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es pues crear una solución para esto y vamos a suponer que esto se llama sistema de pedidos, SISPED, digamos, ¿ya? Vamos a poner acá incos.sysped, ¿ya? Sistema de pedidos, no se me ocurre otro nombre. Y bueno, estoy dando un nombre a la solución, ¿ya?
y acá le vamos a dar un nombre a lo que es el proyecto, ¿de acuerdo? Sysped, de momento lo estoy creando en WebPF, Sysped WebPF lo voy a llamar, porque después les voy a mostrar que pues podría agregar lo que son otro tipo de interfaces, no solamente en WebPF, sino una interfaz web, una interfaz en consola, una interfaz de web services, etcétera, lo que les mencionaba, ¿no? Lo voy a buscar, lo voy a crear en el escritorio para que sea rapidito y luego lo pueda mover, y pues lo vamos a crear. Ya estoy creando lo que es una solución que le he llamado incos.sysped y con un proyecto en WebPF que es sysped WebPF, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, se me ha creado la solución. Pues podemos ver acá que acá pues está el nombre de la solución, y esta solución de momento solo tiene un proyecto, ¿de acuerdo? Un solo proyecto. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle pues en base a este patrón de diseño otros proyectos. O sea, ahorita tenemos la vista, esto hemos creado y la vista está en WebPF, ¿listo? Nos vamos a crear primero un proyecto que maneje todo lo que son las interfaces, porque por cada tabla en la cual quiera operar pues me tengo que crear una interfaz, ¿no? Entonces vamos a agregar acá a la solución un nuevo proyecto. Como simplemente vamos a crear interfaces, pues saben ustedes que las interfaces no tienen nada que ver con la parte visual, ¿no? Son clases totalmente abstractas, ¿no? Que básicamente van a tener solo código y van a listar los métodos que después tienen que implementar ciertas clases, ¿no? Entonces, pues no es necesario crear acá otro proyecto que sea WebPF. Entonces voy a agregar a esta solución un nuevo proyecto, botón derecho del ratón, decimos agregar nuevo proyecto, pero esta vez ya no va a ser una aplicación de Windows Presentation Foundation, va a ser una biblioteca de clases, es suficiente, o sea, no tengo por qué agregar esto, porque las interfaces pues solamente es código, ¿no? Nada que ver. Entonces voy a agregar una biblioteca de clases. Entonces le voy a dar un nombre, le voy a llamar DAO, de Data Access Object, interfaces, para que nos demos cuenta que este es el proyecto que va a tener todas las interfaces en nuestra solución. Miren, estoy creando acá y aquí está, ya tengo una solución que tiene la vista, este es ¿no? en WebPF, y tiene la parte de las interfaces. Miren, aquí está, tengo la vista y tengo las interfaces. Me falta crear la implementación, ¿no? Entonces voy a agregar otro proyecto y la implementación pues son clases que van a implementar los métodos de estas interfaces. Aquí no hay nada de nada visual, o sea, nada que ver con interfaces visuales, nada, solamente van a ser códigos de clases. Entonces no es necesario crear esta aplicación de WebPF, simplemente vamos a crear también como ese proyecto como una biblioteca de clases para que solamente guarde clases sin ninguna parte visual. Y esto va a hacer que cuando creamos pues las bibliotecas de clases, estos sean independientes de cualquier interfaz que se quiera utilizar. O sea, van a poder ser consumibles pues desde WebPF, consola, web, etcétera, ¿no? Si son bibliotecas de clases, porque ya les comento que estas bibliotecas de clases cuando compilan lo que generan son archivos .dll y esos DLL los podemos anexar a cualquier otra aplicación. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un clic en siguiente y le voy a llamar DAO.implementación. Ya, a esta implementation le estoy llamando. Ahí está, miren, entonces ya tengo tres componentes en mi solución. Tengo la vista, tengo la implementación, tengo las interfaces y me faltaría el modelo. El modelo pues son clases que pues van a estar orientados a modelar cada una de las tablas, ¿no? De la base de datos. Pues entonces acá, como también van a ser clases, pues vamos a agregar un nuevo proyecto que sea biblioteca de clases. Le voy a llamar model, DAO.model, esa biblioteca de clases, ¿ya? Para que nos demos cuenta pues que estamos hablando de esto.
model. ¿Listo? Adobe.model. Ahí está, miren. Tenemos una solución que se está estructurando ahorita en base a este patrón de diseño, ¿no? Donde hemos creado estos tres elementos básicos y la vista está, bueno, en WebF, ¿no? Pero los elementos básicos del patrón de diseño son las interfaces, las clases que implementan esas interfaces o la implementación y las clases que modelan las tablas de la base de datos, ¿no? Aquí están esos tres. Y esto sería la parte de la vista, que en este caso de momento está en WebF, pero podemos agregar nosotros después otro proyecto que sea, digamos, una parte web, que consuma también lo que programemos nosotros acá. Eso va a evitar que después estemos reescribiendo nuestro código, ¿no? Por si acaso. Ya la idea es escribir todo el core de la solución de la aplicación una vez y después consumirlo pues a través de cualquier interfaz, ¿no? Esa es la idea básica, ¿ya? Bien, hasta acá hemos creado lo que es el proyecto, pero todavía nos falta hacer anexaciones y empezar a crear acá los archivos, pues no tenemos que crear clases, tenemos que crear interfaces y todo lo demás, ¿ya? Eso, para que no sea muy largo el video, ¿ya? Lo vamos a hacer en la siguiente sesión, ¿listo? Hoy vamos a quedar acá. Por favor, van a repasar lo que es esto, ya lo van a leer. Ya es muy importante que lo lean, vean este ejemplo que es similar a C#, solamente es Java, entonces es muy parecido a C#, si se dan cuenta, y la idea es que lo puedan leer para que pues tengan idea o ya estén un poquito anticipados a lo que vamos a hacer la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces lo voy a detener acá la grabación para que no sea muy larga.